Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos a seguir avanzando con el desarrollo del curso. ¿Se recuerdan? Estamos estudiando la tercera unidad. En esta tercera unidad estamos preocupados por conocer los derechos reales. Ya hemos dicho que la palabra reales viene de rey, de re, y re es cosa. Entonces los derechos reales son aquellos que tienen que ver con las cosas, porque al final de cuentas los derechos que tenemos las personas podemos agruparlos en derechos que ejercemos sobre cosas y derechos que ejercemos sobre personas. Si se dan cuenta, los derechos que ejercemos sobre cosas tienen una característica y es que cuando los ejercemos realmente se lo imponemos a todos los demás seres humanos. Por ejemplo, cuando yo digo que tengo derecho de propiedad sobre un bien, por ejemplo, tengo derecho de propiedad sobre el libro, estoy diciendo este libro está bajo mi dominio y nadie más de todos los seres humanos que hay lo puede utilizar sin mi autorización. ¿Eso qué quiere decir? Que el derecho que yo tengo sobre el libro lo interpongo a todos los demás seres humanos. Por eso se dice que los derechos reales son absolutos. Son absolutos porque no tienen límite, porque se imponen a cuanto ser humano podamos encontrar. A diferencia de los derechos personales, porque como ejemplo de derecho personal se puede dar cuando yo contrato a una persona para que pinte la casa, por ejemplo. Contrato a la persona para que pinte la casa y entonces yo tengo un derecho, tengo el derecho a que pinten la casa. El derecho a que pinten la casa, ¿ante quién lo voy a interponer? ¿Ante quién creen ustedes? A la persona que ha contratado. Sí, exactamente, Luis. Solo ante la persona que he contratado. Yo puedo tener a todos los demás seres humanos ahí, incluso a los hijos, a los hermanos, a los primos, a los padres de ese señor. Pero yo no puedo interponer ese derecho contra cualquiera de ellos. Yo solamente lo puedo hacer valer frente a la persona que he contratado para pintar la casa. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Un derecho que no se interpone ante cualquiera, sino solo ante alguien en particular. Por eso es que los derechos personales no son absolutos. Los derechos personales son relativos. Son relativos porque ahí se dan cuenta las palabras que estamos utilizando. Estamos diciendo que unos son relativos y otros son absolutos. Y ustedes se recuerdan que esas dos palabras ya antes las estudiaron en la primaria, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuándo usaron esas palabras de absoluto y relativo en la primaria? Sí, Rudy Josué. ¿Alguien que nos pueda decir cuándo escuchó las palabras absoluto y relativo? ¿Nadie se recuerda? No sé si en los conjuntos, licenciado. Ya, sí, tiene que ver con ese curso, exactamente. No propiamente con los conjuntos, pero sí, tiene que ver con la clase de matemática, con el curso de matemática. Ahí nos hablaron de absoluto y relativo. ¿Alguien más que trate de recordar algo al respecto? Perdón, Elfido, no lo logro escuchar. Elfido, Sí, licenciado. sí, no le logré escuchar, disculpe. Sí, licenciado. Sí, no le logré escuchar, disculpe.
Sí, estaba diciéndole que esos son relativos a los conjuntos. Esos son relativos a los conjuntos. Muchas gracias. La verdad es que hay otro tema en el que ustedes vieron esas palabritas y es cuando les hablaban de los números. Cuando les hablaban de los números, les hablaban sobre esos términos. Les decían que un número tiene valor absoluto y valor relativo. ¿Se recuerdan que cuando decían, hay algo que el número vale por lo que él es y no importa qué posición tenga, siempre va a valer lo mismo? No importa si Es por el valor posicional. Sí, exacto. Hay un valor que está dado por la posición y hay otro valor que no importa en dónde lo pongamos, siempre va a valer lo mismo. El valor absoluto es el valor que tiene un número, no importa en dónde esté. No importa si está en unidades, decenas, centenas, unidades de millar, el número siempre vale eso. ¿Por qué? Porque es su valor absoluto. Pero hay otro valor que va a estar dado al número en función de su posición. Entonces, por ejemplo, el 8, si está en las unidades, es 8. Pero si ese 8 lo coloco en el lugar de las decenas, es 80. Y si lo coloco en el lugar de las unidades de millar, es 8000. ¿Cuánto vale ese 8? Depende de la posición. Y ese decíamos que era el valor relativo. Pues la verdad es que eso debiéramos de recordarnos ahora y poder usarlo en los conceptos que estamos ahora conociendo. Cuando digo yo que hay un derecho que lo puedo ejercer contra cualquiera, no importa cuál sea la posición, estoy diciendo que es un derecho absoluto. Mientras que cuando me refiero a un derecho que solo lo puedo ejercer contra la persona que ocupa la posición de contratado, entonces estoy hablando de un derecho relativo. Bueno, pues entonces, como decíamos, ¿verdad? Lo que estamos estudiando ahora son los derechos. Hemos dicho que los derechos pueden ser sobre cosas, y esos son reales, o los derechos pueden ser sobre las personas, y esos son derechos personales. Que los derechos reales son absolutos porque se interponen ante cualquiera, y los derechos personales son relativos porque solo los puedo hacer valer frente a alguien en particular, a aquel con el que tengo esa relación contractual, esta relación jurídica. Bien, pues hablando de esos derechos reales, nosotros estudiamos en la clase anterior qué era eso de real, rey, cosa, ¿verdad? Entonces, conocimos una definición de cosa, logramos saber que una cosa no es lo mismo que un bien, y luego hablábamos sobre la clasificación de las cosas. Ya, con ese contexto, hoy centramos la atención en el tema de los derechos reales. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud? Bien, si no hay, entonces les voy a compartir una explicación relacionada con esos derechos reales. Entonces, permítanme. Vamos a hablar de los derechos reales. Muy bien, ahora nos corresponde hablar de los derechos reales y para eso vamos a compararlos con los derechos personales. En general, los derechos lo que buscan son regular las relaciones entre las personas. Eso es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre las personas. Por eso es que el derecho siempre es bilateral, ¿verdad? Porque ante el derecho de una persona existe la obligación de la otra. Los derechos regulan relaciones sociales para mantener un orden dentro de la sociedad. El derecho en Roma regulaba las relaciones entre los ciudadanos para conseguir una convivencia en armonía, una convivencia en donde nadie le dañe a otro, en donde a cada quien se le dé lo suyo, en donde se viva honestamente. Eso es lo que pretendía el derecho en Roma. Bueno, pues en ese contexto nos parece que el derecho normalmente es de carácter social y por tanto personal. Y así es.
Eso no quiere decir que cuando hablemos de los derechos reales, estos dejan de ser reguladores de relaciones sociales. No. En los derechos reales vamos a tener las mismas circunstancias. Lo único es que de medio va a haber una cosa. Una cosa va a haber de por medio en la relación, pero el derecho real no es una norma que esté regulando la relación de la persona con la cosa. Los derechos reales están regulando las relaciones entre las personas, solo que con referencia a una cosa. Entonces siempre hay uno que tiene derecho sobre la cosa y otro que tiene que respetar el derecho que tiene el primero sobre esa cosa. Es decir, siempre existen los derechos y las obligaciones, la bilateralidad se mantiene. Una diferencia que hay es que cuando estamos hablando de los derechos personales, yo el derecho personal solamente se lo puedo exigir a la persona que está ocupando la posición de obligado. Por ejemplo, si yo contrato a una persona para que construya un muro, bueno, pues a la persona que he contratado para construir el muro, le puedo exigir el cumplimiento de esa obligación. Yo tengo un derecho ahí, el derecho a que me construyan el muro, y puedo exigirle a esa persona que he contratado a que proceda con la construcción. Pero yo no puedo exigir el respeto de este derecho a cualquier persona, solo a la persona que he contratado. Los demás no. Y si yo quiero exigírselo a otra persona, tiene que ser otra persona la que haya sido contratada. Por eso se dice que los derechos personales son relativos, porque nos hace recordar lo de los números, ¿verdad? Decíamos en la primaria que los números tenían valor absoluto y valor relativo. El valor relativo estaba dado por la posición y el valor absoluto era el que se mantenía independientemente de cuál fuera la posición del número. Pues igual ocurre acá. Para que una persona pueda serle exigible un derecho personal, tiene que ocupar la posición del contratado. Si no ha sido contratado, no se le puede exigir nada. Entonces hay que ocupar esa posición para poder exigirle a esa persona el respeto de nuestro derecho personal. Los derechos personales son relativos, mientras que los derechos reales no. Los derechos reales realmente cuando los interponemos, cuando buscamos su respeto, no es contra alguien en particular, es contra todos. Cuando este señor dice yo soy propietario de este carruaje, lo que está diciendo es que él tiene el derecho de propiedad sobre el carruaje. Y ese derecho de propiedad, ¿ante quién lo interpone? No lo interpone ante A, ante B, ante C, sino ante cualquiera de todos los seres humanos que existen. Por tanto, los derechos reales no son relativos como los personales. Los derechos reales son absolutos. Se interponen contra los seres humanos, aun cuando él no los conozca. Esa es una peculiaridad de los derechos reales. Ahora, otra diferencia que hay entre los derechos reales y los personales es la acción que tenemos para poder conseguir la restitución de un derecho. Cuando son derechos personales, las acciones que vamos a utilizar son acciones in personae, mientras que cuando son derechos reales vamos a utilizar acciones in rem. Entonces, no es lo mismo hablar de derechos personales que de derechos reales. Aquí lo que vamos a hacer es referirnos a los derechos reales. Estos derechos reales se pueden clasificar. Una primer clasificación nos muestra el primer derecho real, que es conocido como el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho real más extenso que hay. ¿Por qué es el más extenso? Porque cuando yo tengo derecho de propiedad, puedo hacer con un bien un uso, es decir, un ius usu. Puedo hacer un jus fructus y puedo también gozar de el derecho de disponer. No solo hago el uso, el disfrute, sino la posibilidad de disponer del bien. Hablar de disponer del bien implica la posibilidad de poder enajenarlo, de poder venderlo. Solo el propietario tiene un derecho real tan extenso. Pero eso no quiere decir que el derecho real de propiedad no haya gozado de limitaciones en alguna época. Realmente desde el inicio ha gozado de limitaciones, ha sufrido esa carga de una limitación. Por ejemplo, en la ley de las 12 tablas se limitaba que un propietario de un árbol aprovechara los frutos si resulta que las ramas en donde colgaban esos frutos había atravesado el límite de su predio, ya estaba en la vecindad la rama, entonces esos frutos, aunque yo fuera el dueño del árbol, no podía aprovecharlos. O por ejemplo, siempre en la ley de las 12 tablas se regula que yo tampoco puedo disponer sobre la rama que está en la vecindad del árbol que yo tengo sembrado en mi territorio. ¿Por qué? Porque resulta que el vecino puede venir y cortar la rama sin ningún problema. ¿Qué nos muestra eso? Que mi derecho de propiedad tiene limitaciones.
Esas mismas limitaciones las vamos a encontrar ya en la parte del imperio. Por ejemplo, resulta que si yo hago una construcción que puede poner en riesgo a toda la comunidad, pues el Estado de Roma puede ordenarme la demolición de la obra. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que mi derecho de propiedad no es amplio totalmente, sino siempre va a tener restricciones por parte de la ley. De igual manera, en la parte del imperio, por ejemplo, uno no podía venir y decir, ay, yo voy a construir acá y voy a desviar los vientos o voy a desviar los ríos, perjudicando a los vecinos que están más atrás. Pues no, aquellos vecinos podían exigir que esa obra fuera también destruida si eran afectados en el movimiento de los ríos o de los vientos. También por cuestiones de derecho divino existían algunas regulaciones. Nadie podía en la ciudad de Roma, por ejemplo, venir y decir, ay, se murió el pater familias, ¿verdad? Alguien tan importante para nosotros, queremos que sus restos queden cerca de nosotros, abramos una tumba acá y coloquémoslos, inhumémoslos acá, los restos del pater familias. No se podía. El derecho prohibía la posibilidad de enterrar cadáveres dentro del territorio de la ciudad de Roma. Eso que nos muestra, insisto, limitaciones al derecho de propiedad. Bueno, además del derecho de propiedad hay otros derechos que tienen que ver con cosas que no son de nuestra propiedad. Derecho en cosas ajenas, jus in re aliena, derechos sobre cosas ajenas. En ese contexto, entonces, primero vamos a hablar del derecho de propiedad. ¿Qué ocurre con el derecho de propiedad? El derecho de propiedad nace allá en Roma desde la época de Rómulo. Y la primera propiedad que se conoció jurídicamente es la quiritaria. La propiedad quiritaria era la propiedad que podían tener los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma sobre la tierra, los esclavos o los animales que se utilizaran para carga o para jalar. Sobre ellos se podía tener propiedad quiritaria. Ahora, esa propiedad quiritaria que está en la ciudad de Roma, obviamente está regulada por el Ius Civile. Pero en la medida que va creciendo la ciudad de Roma, bueno, pues allá en la provincia empiezan a surgir necesidades en cuanto a regular lo que tiene que ver con la propiedad. O aún en la ciudad. En la ciudad podía ser que llegara un peregrino adinerado que decidía comprar un pedazo de tierra, algún ciudadano romano lo vendía. Bueno, pues resulta que él no podía tener propiedad quiritaria. ¿Por qué? Porque este es un derecho de los ciudadanos romanos, no de los peregrinos. Entonces, ¿qué pasa con este señor? ¿Qué es lo que tiene? Había que darle una solución a esa situación jurídica que se estaba viviendo en ese momento. O de repente algún ciudadano romano entra en relación con otro ciudadano romano para adquirir también un esclavo o un animal o un pedazo de tierra, pero resulta que no cumplía con las formalidades, no se celebraba la ceremonia correspondiente, por tanto él no podía tener la propiedad quiritaria. Para resolver todos estos problemas vinieron los magistrados pretores y crearon una figura que permitió desarrollar al Ius Civile. Estamos hablando del Ius Honorarium, ahí es donde surge la propiedad bonitaria. Ahora, hablando de los derechos sobre cosas ajenas. En los derechos sobre cosas ajenas tenemos el derecho de goce, es decir, yo puedo hacer uso y disfrute de una cosa que no es mía, que es ajena, que es propiedad de alguien más. Pero también puede ser que yo tenga el derecho de garantía. Es decir, lo que yo tengo es la posibilidad de custodiar, de guardar, de mantener un bien que no es mío, pero no es para que goce de él, sino lo guardo como garantía de que alguien cumplirá con una obligación. Por ejemplo, yo he prestado una suma de dinero, me han dado en garantía una vasija llena de metales preciosos. Bueno, pues yo no tengo la posibilidad de hacer uso y disfrute de la vasija. Yo la tengo acá y la debo de guardar, porque cuando vuelvan con el dinero que he prestado, yo tendré que devolver el bien que me han entregado en garantía. Yo tengo esa cosa y la tengo con un derecho sobre ella, pero es un derecho de garantía, no un derecho de goce. Entonces, estos son las clases de derechos que podemos tener sobre cosas ajenas. Sobre cosas ajenas podemos tener derechos de goce o derechos de garantía. Los que vamos a estudiar son los derechos de goce sobre cosa ajena. Y en esos derechos están las servidumbres. Al hablar de las servidumbres decimos que hay dos clases de servidumbres. Están las servidumbres reales y las servidumbres reales, ¿qué es lo que implican?
El derecho de servidumbre real lo que implica es la existencia de dos predios, necesariamente vecinos y propiedad de personas distintas. En este caso, un predio va a soportar una carga en beneficio de otro predio. El predio que soporta la carga se conoce como predio sirviente. El predio que recibe el beneficio es el predio dominante. En ese contexto, por ejemplo, imaginémonos que hay una península, barranco alrededor y hay dos predios, uno al fondo y uno al frente. Para poder ir hacia el fondo, tengo que pasar por el del frente. El del frente, ¿qué es lo que va a sufrir? Una carga, un beneficio en favor del que está al fondo. El predio de enfrente es el predio sirviente y tendrá que soportar que haya una franja ahí que nos permita ir al predio del fondo. El predio del fondo es el predio dominante y tiene el beneficio de esa servidumbre, de poder pasar por esa franja. Tiene una servidumbre de paso ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir si en algún momento se da que el propietario del predio sirviente se vuelve propietario del predio dominante? Ahí lo que habrá ocurrido es una confusión. ¿Por qué? Porque en una misma persona se va a funcionar el derecho y la obligación, y en ese contexto desaparecería el derecho de servidumbre real. Como de igual manera, algo que caracteriza a la servidumbre real es que no se puede separar del bien dominante. Yo no puedo venir y vender el bien dominante y decir, pero la servidumbre no la vendo. O decir, vendo la servidumbre, pero no el bien dominante. No, la servidumbre es un beneficio del predio, del cual yo no puedo disponer. Es inseparable del predio. Y solo para ese predio es que puede funcionar. Estas servidumbres reales se clasifican. Pueden ser urbanas o rústicas. ¿Cuándo es urbana? Urbana es cuando esta relación entre los predios la podemos notar en la ciudad. Y cuando se da en la provincia, en el área rural, vamos a decir que es una servidumbre rústica. Además de esto, tenemos las servidumbres personales. Aquí hay varios derechos identificados. ¿Cuáles son los derechos que identificamos acá en las servidumbres personales? Primero, vale la pena aclarar que se consideran servidumbres personales porque estas solamente pueden ser ejercidas. Estos derechos de goce solo los puede disfrutar la persona a quien se le han otorgado. Esta persona no puede venir y disponer de ese derecho. Esta persona no puede venir y enajenar ese derecho. Tampoco puede transmitir el derecho. Es decir, no puede venir y venderlo, pero tampoco puede venir y decir, a mi muerte yo quiero que mi hijo se quede con este derecho. No, esto es personal, por eso se llaman personales. Pareciera que entra en contradicción, ¿verdad? Porque ¿qué estamos estudiando acá? Derechos reales. Y al hablar de derechos reales, estamos incluyendo ahí algo que es personal. Esto de personal se debe a eso, a que es de carácter personalísima la servidumbre, es decir, solo para la persona a la que se le ha otorgado. Ella no puede enajenarla, no puede transferirla, por eso es personal. ¿Y cuáles son los derechos reales que se identifican con esas características? Aquí tenemos el usufructo. El usufructo es el derecho a usar y disfrutar de los frutos de un bien. Pero este bien lo tendré que devolver posteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que en usufructo solamente se pueden dar bienes no consumibles, porque solo esos bienes puedo usarlos y devolverlos posteriormente. Ahora, también hay otro derecho que se conoce como cuasi usufructo. Cuasi quiere decir casi, es decir, se parece al usufructo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el bien que se puede dar en cuasi usufructo es un bien consumible. Como es un bien consumible, obviamente lo que voy a devolver no es ese mismo bien, sino otro de las mismas características. Por tanto, estoy ante un derecho que se puede tener sobre bienes consumibles y normalmente de carácter genérico, para que yo pueda devolver uno de similares características al que en su momento pude aprovechar. Otro derecho real es el derecho de uso. En este caso, me van a dar a mí la capacidad de poder usar, pero no puedo aprovechar los frutos de ese bien, solo es para que lo use. Igual ocurre, por ejemplo, con el derecho de habitación. En el derecho de habitación lo que voy a tener es la posibilidad de gozar del uso de una habitación.
Pero en este caso voy a poder usar yo, acompañado de mi familia, esa habitación. Yo no puedo venir y alquilar esa habitación diciendo, ay, ahora que me han dado ese derecho, yo voy a alquilarla y voy a cobrar por esto. No. ¿Por qué? Porque es personal, solo para que lo goce mi familia, pero acompañado de mi persona. Y solo nosotros podemos hacer ese goce. No podemos cederlo, no podemos transmitirlo. Igual ocurre con el opere servorum. En el opere servorum lo que me dan para que yo pueda aprovechar en una actividad es animales o esclavos. Me dan animales o incluyendo esclavos para poder explotarlos en una actividad económica, pero posteriormente tendré que devolverlos. Yo podré aprovecharlos a ellos en la actividad y disfrutar de lo que consigamos con ese trabajo, pero después tengo que devolverlos. Estos derechos que hemos estudiado acá son ¿qué? 5 derechos reales. 5 derechos reales que son de carácter personal. ¿Por qué? Porque solamente la persona a quien se le han otorgado puede hacer uso o disfrute, dependiendo de cuál sea, de las cosas. No puede enajenar ese derecho, no puede transmitirlo. Ahora seguimos hablando de otros derechos de goce sobre cosa ajena. Otro derecho de goce sobre cosa ajena es la enfiteusis. En la enfiteusis lo que tengo es una relación en donde el Estado es propietario de un predio y viene y le va a ceder el poder usar y disfrutar ese predio a un ciudadano romano. El ciudadano romano va a tener derecho sobre ese predio. El derecho que tiene ese ciudadano se conoce como enfiteusis. Y a ese ciudadano lo vamos a llamar enfiteuta. El enfiteuta tiene el derecho a poder decidir qué cultiva en ese terreno. Tiene también la posibilidad de otorgar usufructos. También podría en su momento celebrar servidumbres o podría gravar su derecho. Esto que nos muestra que el derecho de enfiteusis se puede enajenar, se puede transmitir. No es como los que hemos explicado antes, que eran de carácter personal. Este no, este sí se puede enajenar, se puede transmitir. Pero este enfiteuta también tiene ciertas obligaciones para no perder su derecho. Y dentro de esas obligaciones está la de tener que pagar periódicamente un canon por el uso del terreno, el de tener que pagar los impuestos que corresponden a esa cosa, el de tener que dar aviso al Estado si decide cambiar el destino del bien en cuanto a los cultivos, si decide enajenar su derecho, si decide establecer un usufructo o gravarlo con una servidumbre, también tiene que dar aviso. Si este ciudadano no da los avisos correspondientes, deja de pagar el canon o no contribuye tributariamente, este ciudadano pierde su derecho de enfiteusis. Otro derecho real es el de superficie. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una relación entre dos personas en donde una va a ser propietaria de un predio y otra persona va a poder usar la superficie de ese predio, por ejemplo, para una construcción. Entonces hay una relación entre dos personas. Una es dueña de la superficie y la otra es dueña de la construcción. El dueño de la construcción aprovecha una superficie que se le ha otorgado. Goza de la superficie de aquel predio que es ajeno. Ahora, ¿qué puede ocurrir con este derecho? Este derecho en algún momento puede desaparecer. ¿Cuándo se extingue este derecho? Este derecho se extingue cuando, por ejemplo, el propietario del predio decide comprar la construcción. O cuando el propietario de la construcción decide comprar el predio. ¿Por qué? Porque ahí se da lo que hemos llamado la confusión, ¿verdad? Se fusionan en una misma persona el derecho y la obligación. Se confunde en la misma persona el derecho y la obligación y por tanto este derecho real ya no tiene sentido. Ahora, también este derecho real se extingue si, por ejemplo, hay un terremoto y se cae la construcción o si, como consecuencia de ese movimiento telúrico, se cae la superficie que estaba cerca de un precipicio, pues entonces igual se extingue el derecho de superficie. Hemos estado estudiando la clasificación de los derechos reales, pero ¿cuántos derechos reales hemos identificado? Veamos. Primero hablamos de la propiedad.
Luego hablamos de las servidumbres reales. En tercer lugar, hablamos del usufructo. En cuarto, del cuasi usufructo. Quinto, derecho de uso. Sexto, derecho de habitación. Séptimo, derecho opere servori. Octavo, enfiteusis. Y noveno, derecho de superficie. De 9 derechos reales hemos estado hablando. Esos 9 derechos reales los hemos ido ubicando en este esquema para poder clasificarlos, pero en sí 9 son los derechos reales que hemos estudiado. Ahora hablamos de otro concepto, la posesión. De la posesión existe bastante complicación. Hay quienes lo consideran un derecho y hay quienes lo consideran un hecho. Independientemente de si lo vamos a considerar un derecho o un hecho, algo que es cierto es que la posesión implica primero una situación de hecho, porque es una persona que llega y se establece, por ejemplo, en un predio del que se ignora si tiene dueño. Esta persona, ¿qué es lo que tiene entonces? La posesión. Pero esa posesión es una situación de hecho. Esa posesión no tiene ninguna protección jurídica, no es una figura jurídica. Con el paso del tiempo fue necesario proteger esa situación de hecho. Por tanto, la situación de hecho trajo consecuencias jurídicas. Para que se dé la posesión se necesita de 2 elementos. Se necesita del corpus y del animus, donde el corpus es el cuerpo, es la materialidad de la cosa que se quiere tener en posesión. Para que exista la posesión es menester que esa cosa sea corpórea, que tenga cuerpo. Y por el otro lado se necesita contar con el animus, que es la disposición, la voluntad de querer ser propietario de aquella cosa que se tiene en posesión. Entonces la posesión exige que exista el cuerpo y el animus. Si falta la materialidad de la cosa, no puede haber posesión. Si falta el deseo de querer ser propietario, tampoco puede darse la posesión. Ahora, ¿cuántas clases de posesión se reconocieron en el derecho romano? Principalmente podemos decir que hay 2 clases de posesión: la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. La posesión de buena fe es la que va a conseguir alguna protección jurídica, porque el poseedor de buena fe puede devenir en propietario. Inicialmente se le tiene como propietario de los frutos. Ahora, si llega a aparecer el propietario de la cosa, pues tendrá que devolverla, pero tendrá derecho a recibir una indemnización por aquellos gastos en que ha incurrido por la conservación de la cosa. Ahora, el poseedor de mala fe nunca va a devenir en propietario. No se le considera propietario de los frutos de la cosa, y si aparece el dueño tendrá que devolverla, y en ningún caso podrá requerir que se le indemnice por haber conservado la cosa. Bien, entonces hemos estado hablando de los derechos reales, esos derechos que son absolutos porque se pueden interponer contra cualquiera y que cuando creamos nosotros que tenemos una amenaza o una vulneración, pues podremos hacer uso de una acción, ¿verdad? Una acción in rem porque son derechos reales. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Licenciado, únicamente con el de servidumbres personales, quizá usted podría brindarnos algún ejemplo de cómo se usa cada uno y en qué término. ¿A qué se refiere en qué término? Como en qué situación se puede usar lo de usufructo, que usted comentó que es el goce y el uso de una cosa, pero podría ser esa cosa igual como que el
cuasi usufructo y el uso. Son tres distintas, pero ¿en qué situaciones se pueden usar cada una? No sé si en este momento ya me comprendió. Ya. El usufructo, como bien dijo usted, es el uso y disfrute. Entonces, a mí me pueden entregar un pedazo de tierra para que yo lo aproveche, ¿verdad? Yo voy a hacer uso de él y me voy a aprovechar de los frutos que obtenga como consecuencia de ese uso. Entonces ahí tengo el usufructo. ¿Ya? El usufructo es el aprovechamiento, es la posibilidad de hacer uso y aprovechamiento de los frutos. Ahora, hay ocasiones en donde hay bienes que no van a dar frutos, ¿verdad? En el ejemplo anterior, la tierra nos puede dar frutos, pero hay otros bienes que no nos dan frutos. Por ejemplo, imagínense que a mí me dan un saco de trigo, el saco de trigo no me va a dar frutos, ¿verdad? El saco de trigo lo voy a utilizar para cubrir mis necesidades de alimentación y en ese contexto, cuando estoy aprovechando ese saco de trigo que no es mío, sino es de alguien más, por eso es cosa ajena, ¿verdad? Using rem ajena. Entonces, en ese caso, el saco de trigo no va a dar frutos. No puedo aprovecharme de los frutos porque no da frutos. Lo que sí puedo hacer es aprovecharlo, usarlo. Entonces, ahí estaría pensando, por ejemplo, en el caso del uso. Ahora, el cuasi usufructo es cuasi, ¿verdad? Es casi, le falta algo para llegar a ser el usufructo. Entonces, si lo comparamos con los otros, sobre todo con el de habitación, que puede tener más relación con estos tres, en el de habitación podríamos decir, es igual al del uso, es igual al del usufructo. Lo único es que aquí no se trata de un predio para la agricultura, aquí no se trata de cualquier cosa, ¿verdad? No se trata de un semental, no se trata de un carruaje, no se trata de una espada, sino se trata, cabalmente por eso el nombre, ¿verdad? Se trata de un predio que se dedica a la vivienda, por eso es de habitación. Entonces, por ejemplo, aclaro que esto es del derecho romano, ¿verdad? No quiere decir que así se llaman hoy todas estas figuras, no. Aquí estamos hablando del derecho romano, el derecho de aquella época. En esta época han ido evolucionando esas instituciones y lo vamos a ver en el tiempo, pero en aquella época, si yo, por ejemplo, venía y decía, ay, de repente cuando yo muera, pobre mi esposa, ¿verdad? No va a tener dónde vivir. Y entonces, en aquella época, podía decir, ay, que mi esposa pueda seguir viviendo en esta casa en tanto esté viva. Entonces, en aquella época, podríamos considerar ahí ese derecho como de habitación, ¿ya? Porque ella va a poder habitar esa casa tranquilamente, va a poder usarla como que si fuera la propietaria, pero no es la propietaria. ¿Por qué? Porque no es ella la que tiene ese derecho, pero sí puede hacer el uso de la habitación. Pero no sería ese un derecho de uso, no sería un derecho de usufructo, no sería un derecho de cuasi usufructo, perdón, sino sería un derecho de habitación. En el derecho de habitación tiene que ser un bien dedicado a la vivienda. No sé si ahí estamos ya con los conceptos más claros. Sí, licenciado, gracias. Para servirle. Sí, Elfido. Sí, licenciado, ¿será que podría explicar un poco acerca del predio sirviente y el predio dominante? Es que lo pasó algo rápido y la verdad quisiera un poquito más de explicación de eso. Pues hay dos predios, uno a la par del otro. Solo imaginémonos que estamos en un espacio en donde esto ocurre, por ejemplo, cuando hay un padre que tiene una gran extensión de tierra y que está rodeada de barrancos, pensemos. Y resulta que llega un momento en el cual él viene y dice, voy a distribuir la tierra entre mis hijos. Pero resulta que, por ejemplo, a alguno le toca la parte del fondo. Entonces, entrar al predio que quedó al fondo no es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay barranco a todos lados. Lo único que hay es otro predio adelante, pero ese predio es de otra persona. Entonces, ¿qué necesito yo para poder pasar a mi predio? Que me permitan
un paso, que me den la posibilidad de poder recorrer el terreno ajeno para llegar al predio que me pertenece. Entonces ahí hay una relación de dos predios. Hay un predio que va a tener que dar un beneficio a otro predio. El predio del fondo va a recibir un beneficio, la posibilidad de entrar a él por el predio de enfrente. El predio de enfrente va a otorgar ese beneficio. Entonces ahí tenemos dos bienes inmuebles, porque claro, esto de la servidumbre es válido para bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces vienen estos bienes inmuebles y el que entrega el beneficio, el que entrega es sirviente, es un predio sirviente. El que recibe el beneficio es un predio dominante. Gracias, licenciado. Para servirle. Licenciado, con una pregunta. Cuando se menciona que es enajenado o enajenar, ¿a qué hace referencia o qué quiere dar a entender? Enajenar es hacer ajeno, ¿ya? Es hacer ajeno. Yo tengo mi teléfono celular, es de mi propiedad. Si yo enajeno mi teléfono, quiere decir que lo hago ajeno. Si lo hago ajeno, quiere decir que ya no es mío, sino es de alguien más, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos una venta, estamos enajenando bienes. Están pasando los bienes del dominio de alguien al dominio de otra persona. Enajenar es hacer ajeno. Gracias, licenciado, muy amable. Para servirle. Bien, si no hay dudas, entonces esto sería lo relacionado con los derechos reales. El próximo día vamos a estudiar más el derecho de propiedad. Este fin de semana no vamos a tener actividad de zona, ¿verdad? Porque prácticamente solo hemos tenido una clase, entonces vamos a seguir avanzando. Este fin de semana no hay actividad de zona. Tendremos nuevamente el próximo fin de semana. Por ahora nos quedaríamos acá y estaríamos nuevamente en clases el próximo miércoles. Sí, Christopher. Una pregunta, ¿las actividades de zona cuántos puntos vale? 20. Así dice siempre que usted participa en la actividad. Ah, gracias. Sí, Belkis. Licenciado, una pregunta. Si las actividades valen 20 puntos, usted acaba de comentar ahorita, entonces nosotros llevamos ya casi ganando el curso. Ah, felicidades. Es una pregunta, licenciado. Pues eso es cosa de cada quien, ¿verdad? Porque ahorita lo que tendríamos es más o menos, sí, puede ser que haya alguien que esté muy cerca de ganar el curso, que le pueda estar faltando como que unos 11 puntos, pero las actividades sí, en verdad, no es de que ya hayamos terminado. Sí, Aquí es de solo con una continuar. pregunta. El punteo de las actividades que nos ha dejado es el punteo que realmente tiene y es el punteo de la zona, ¿no? Eso lo planteamos desde el primer día de clases, ya hay que estar atentos. Igual cuando leemos las instrucciones de cada cuestionario, ahí dice cómo se hace el cálculo. Son 20 puntos de esas actividades. Por ejemplo, pero insisto, no las hemos hecho todas, ¿verdad? Apenas vamos, ¿por qué? 3 llevamos y esperamos hacer por lo menos 5. Pero imaginémonos que llevamos 3 y en las 3 llevamos 20, quiere decir que ya tenemos 20. Y si sacamos 30 en el primer parcial, ya llevamos 50. Sí, ya solo nos faltan 11 puntos para ganar. Eso sería así. Sí, licenciado, usted explicó al principio que el primer parcial son 30 puntos. El segundo parcial, 20 puntos y 20 puntos de estas actividades.
Sí, sí. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Ah, y cuando subimos las notas de los parciales. Eso está bien lejos. ¿Por qué está bien lejos? Lo que ocurre es que, digamos que la facultad ha reaccionado muy lentamente ante la coyuntura que se está dando. Y como consecuencia de eso es que incluso se perdieron las notas del primer semestre y hubo que ingresarlas de nuevo, las notas del examen final. Pero el esfuerzo por ingresar las notas del examen final del semestre anterior, eso fue, diríamos, que fue a finales de agosto, ¿ya? La última quincena de agosto se hizo. Y entonces, ¿qué están haciendo? Están ordenando todo eso. Ahorita se supone, ¿verdad? Ya están ingresadas todas las notas hasta el primer semestre de este año. Pero les queda la escuela de vacaciones de este año, las especialidades de junio, ahora también de este año, y después les queda la primera retrasada que se hizo, ¿qué? En agosto también de este año. Cuando todo eso se vaya corrigiendo, entonces va a llegar el momento en que ya nos digan, ahora sí, ya pueden ingresar las notas de los primeros parciales del segundo semestre del 2022. Pero ahí todavía hay que esperar, ¿ya? Entonces, cuando esté habilitada la plataforma, estaremos ingresando las notas. Lo bueno de esta situación es que ustedes saben cuáles son sus notas sin necesidad de que estén publicadas en la cartelera virtual, ¿verdad? Porque la verdad es que no debiera haber cambio entre la nota que ya el sistema les dijo que tenían en Moodle y la nota que se va a publicar posteriormente en cartelera virtual. Entonces, en ese contexto es menos la pena que hay por parte de la facultad, digamos, para que se ingresen pronto esas notas. Están más urgidos de las retrasadas, por ejemplo, porque hay personas que se examinaron de retrasada en agosto y ya ahorita ya estamos por celebrar segunda retrasada, imagínense cómo estamos. Ya están programando segunda retrasada y las personas todavía no saben si ganaron o no ganaron la primera y ya están programando la segunda. Entonces ahí hay que armarse de paciencia, ya. Pronto estarán publicadas las notas. Bien, si no hay otra duda, si no hay otra inquietud, nos quedamos acá y estamos nuevamente en clases el próximo miércoles. Feliz tarde, con cuidado, feliz fin de semana. Esta vez recuerden, no tenemos actividad de zona y estamos nuevamente en clases el próximo miércoles. Con cuidado.